Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos hermanos. Un gusto poder encontrarnos por este medio. Ya agradezco la invitación por parte de los hermanos de Diagonal España. Gracias porque de esta manera llevamos adelante y mantenemos, aún con esta distancia impuesta en estos últimos tiempos, en las últimas semanas, mantenemos la comunión, ¿sí? La comunión práctica. Lo estamos haciendo de muchas maneras. Qué gran ventaja que nos brinda la tecnología en este instante. Hace un ratito estaba viendo una conferencia que hicieron los hermanos allí en Jujuy, nuestro hermano Washington Cubi juntamente con dos hermanos, llevando adelante una conferencia virtual y de esta forma poder eh, mantener alimentada la Grey. Yo creo que ese es uno de las grandes metas. Excelente noticia que el Instituto Bíblico aquí en Neuquén, allí en el local de la iglesia de Diagonal España, no se haya detenido, sino que a través de estos medios puedan continuar martes tras martes y animando a los que se inscribieron y a los que no se inscribieron también a seguir con el estudio sistemático de la palabra de Dios, que bueno, en estos últimos martes, tanto Pablo Usina como Osvaldo Neder han compartido las materias correspondientes. Estamos en una semana especial, estamos en una semana en donde de una manera muy particular, la cristiandad recuerda, como escribe un escritor, un apologista cristiano, Lee Strobel, recuerda el caso de Cristo. El caso de Cristo. El caso de Cristo tiene que ver precisamente con esta última semana de experiencia profunda del Señor Jesucristo con relación a lo que nosotros conocemos como la Semana de la Pasión, es decir, los últimos días y las últimas horas que el Señor desandó hasta llegar al momento culminante precisamente de su muerte allí en la cruz, culminante por la muerte en sí, pero no culminante en cuanto a la existencia del Señor Jesucristo, ya que Él es eterno y por lo tanto se completó, por así decir, el plan perfecto de parte de Dios en la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos al tercer día. Hoy, dentro de lo que es la cristiandad, que vuelvo a decir, se está viviendo de una manera distinta, se está viviendo desde los hogares, se está viviendo desde la cuarentena, se está viviendo, si se quiere, desde el encierro impuesto. Nos encontramos con una Semana Santa atípica a lo que normalmente hemos estado acostumbrados a lo largo de todos nuestros años de vida como cristianos, como creyentes, con relación a este tiempo tan especial. No por ser especial indica que lo tengamos que pasar por alto o que no tengamos que volver a pensar, volver a meditar o volver a recordar a la persona más importante de la historia en todo sentido, y por más que quieran compararlo con situaciones de este mundo, el primer guerrillero, el primer socialista, el primer defensor de los pobres, todas estas descripciones se quedan cortas, se quedan pequeñas, son mezquinas a la hora de describir a la persona del Salvador, del Señor Jesucristo. Porque en definitiva su mismo nombre define su persona, define quién es Él, no quién era, sino quién es. Porque cuando hablamos acerca de este Salvador, hablamos de un Salvador que no está muerto, que está vivo, que venció a la muerte, que es real en el corazón de todos aquellos que han pedido perdón por sus pecados y lo han recibido en su corazón, y también es real en el devenir de los tiempos que estamos viendo de esta forma, de esta manera, y que tiene que ver con lo que la humanidad está viviendo. Eh, la misma Biblia enseña que Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras, pero también es cierto que eh, últimamente cada vez más fuerte habla a través de su Hijo Jesucristo. Y habla desde el cumplimiento de todas sus palabras, habla desde el cumplimiento de las profecías y habla desde el cumplimiento de lo que la Biblia expresa acerca de él
y aquellos que hemos confiado, que hemos creído, cada día que pasa aseveramos que lo que la Biblia dice es verdad. Semana Santa, y hoy se conoce dentro de la cristiandad como el Jueves Santo. Un jueves especial dentro de la semana o la última semana del Señor Jesucristo antes de la cruz. Porque después de este jueves, en la historia bíblica, tendríamos que... Y a veces se nos hace difícil en la lectura de llevar adelante un orden de cómo sucedieron las cosas. Y a veces perdemos de vista de que si bien todo aconteció de una manera dentro de todo rápida, porque esa última semana se fueron cerrando una tras otra todas las cosas que en el Antiguo Testamento se decía acerca de Jesucristo el Salvador, pero lo que sí es cierto, siendo días vertiginosos, no fueron días que hayan torcido de alguna forma ni la voluntad de Dios, ni tampoco el plan de Dios con respecto a por qué su hijo tenía que vivir lo que vivió. Creo que la cristiandad en general, se olvida y cada vez se olvida que el centro de esta semana es Jesucristo. No es el ritual, no es el cumplimiento de ciertas costumbres, no es el simplemente concurrir, aunque ahora no se puede, pero concurrir a un templo para llevar adelante ciertas formas. La Semana Santa es santa porque se refiere al Santo de los Santos, a Jesucristo. Y olvidar la persona de Jesucristo, el Santo de los Santos, es olvidar el centro y la razón verdadera del Salvador. Él vino para morir en una cruz. Y morir en una cruz significaba nada más y nada menos que venir a dar su vida y entregar su vida por toda la humanidad, sin distinción, ni de raza, ni de condición, ni de color, ni de situación política, social o lo que fuera. Su propio nombre definía o define su función. Y llamarás su nombre Jesús, se le dijo a María, y de esta manera estaba definiendo la tarea del Salvador. Llamará su nombre Jesús. Y Jesús significa precisamente Salvador, porque Él salvará al pueblo, porque Él salvará a las personas. Y allí en Juan capítulo 3, versículo 16, nos encontramos con aquella expresión, quizás la más conocida de toda la Biblia, en donde habla acerca de un padre que contempla la humanidad y que no se queda sin hacer nada, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, y ahí la palabra mundo puede poner su propio nombre, estimado oyente, y reconocer que Cristo murió por usted. De tal manera amó Dios a Juan, a Pedro, a María, a Estela, a Roberto, a Susana, ponga su nombre. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora hablamos de este Jueves Santo. ¿Hay algún pasaje en la Escritura que nos lleve a esa situación? Sí, yo quisiera que vayamos a un pasaje en la Escritura que se encuentra precisamente en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, Juan capítulo 13, y quisiera que veamos algunas cuestiones no solamente de enseñanza, sino también de aplicación para nuestra vida en este jueves tan especial. El Jueves Santo, tal como se conoce, presenta una tras otra una serie de hechos. La última Pascua, la institución de la cena, Juan capítulo 17 en su totalidad como un paréntesis interesante, los anuncios de la traición de, de Judas y la negación de Pedro, o el huerto de Getsemaní, la actividad y actuación de Anás y Caifás del Sanedrín, que llevaría posteriormente en la madrugada del día viernes a el juicio o los juicios por los cuales tuvo que pasar el Salvador. Pero este capítulo 13 es muy interesante. Hace muchos años tuve la oportunidad de compartirlo y siempre recuerdo que cuando tuve que compartirlo tengo en mi mente una frase que mi hijo Luciano me dio, me compartió cuando me vio que estaba estudiando y tratando de buscar la forma de compartir este capítulo. Y él me preguntó, ¿qué es lo que estás viendo, papá? Le dije, mira, estoy viendo aquellos hechos que acontecieron en la semana, en el día jueves, el Jueves Santo, y estoy tratando de buscar la forma. Y él me dice, pero en definitiva, ¿cómo sabes que esto es cierto?
Y entonces esa frase despertó en mí esta inquietud. Y hay algo que llama la atención en este capítulo número 13, y es que los tiempos verbales, en la forma en que está escrito, el capítulo 13 de Juan está hablando de un futuro, ¿sí? De un futuro. Si tuviésemos que repasar diferentes versículos de este capítulo, nos daríamos cuenta de que es así. Pero el capítulo 13 tiene una particularidad. Pone un paréntesis inicial a el capítulo 26 de Mateo, al capítulo 14 de Marcos y el capítulo 22 de Lucas. ¿Por qué? ¿Por qué razón es así? Evidentemente, cuando Juan escribe su evangelio, lo hace desde una óptica distinta. No porque el resto de los escritores, Mateo, Marco y Lucas, se hayan olvidado de agregar estas cosas. No nos olvidemos que dentro de lo que es el estudio del evangelio, en sus 4 autores o sus 4 escritores, 3 de ellos lo hacen desde una mirada sinóptica. ¿Qué quiere decir? Que 3 de ellos, Mateo, Marco y Lucas, contemplan la vida y la obra del Señor Jesucristo, cada uno de distintas ópticas. Entonces, lo que le falta a alguno en el relato lo agrega el otro. Y evidentemente Juan, que fue de ellos 4 el que más vivió y el que más vivió de todos los discípulos del Señor Jesucristo, cuando escribe el Evangelio ya tenía en conocimiento lo que habían sido los otros escritos. Entonces, sin duda, por capacidad, pero también por guía del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Escribe todo aquello que al resto de los escritores de los evangelios no es que se le hayan escapado, pero que en función de su capacidad y la guía del Espíritu Santo escribieron. Entonces, evidentemente, Juan tuvo más tiempo para pensar, recordar y plasmar en la escritura aquello que hoy nos queda a nosotros en estos 5 capítulos, del 13 al 17. Del capítulo 13 al versículo 17. Allí es donde nos encontramos con que Juan completa toda aquella noche, especialmente toda aquella jornada del día jueves, y que nos queda a nosotros finalmente como un relato muy del corazón de Juan. No nos olvidemos que él se autopercibe a sí mismo como el discípulo amado. Tal como nos enseñaba Osvaldo Neder en las clases del instituto, no es porque Juan se sintiese más amado que el resto, sino todo lo contrario. Él sabía que sin ser merecedor del amor de Dios y menos del Señor Jesucristo, él sabe que es amado por él. Y es una buena señal para nosotros, para no enorgullecernos, en nuestra relación con Dios, sino todo lo contrario. Cuando no teníamos nada que dar a Dios, Él nos dio absolutamente todo. Cuando no éramos merecedores del amor de Dios, Él nos amó. Y por esa razón el capítulo 13 comienza con esta frase. Es una frase maravillosa. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1, lo siguiente. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esta expresión, los amó hasta el fin, es el título de un libro hermoso que describe la última etapa o la segunda mitad, por así decirlo, del Evangelio de San Juan. F.S. Meyer es un hombre que escribe 2 libros, capítulo 1 al 12 de Juan, La luz y la vida de los hombres. Capítulo 13 al 21 de Juan, Amor hasta lo sumo. Y toma precisamente de este versículo, del versículo 1, este título. Juan dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y Meyer dice en el título del libro, Amor hasta lo sumo, que está explicando lo que significa los amó hasta el fin. ¿Hasta el fin de quién? ¿O hasta cuál fin? Bueno, evidentemente en la traducción al español de este pasaje no hace honor completo a lo que significa. La idea que subyace en esta frase, los amó hasta el fin, tiene que ver más que nada con intensidad, mucho más que extensión del amor. Porque puedo decir que Dios amó en Cristo a la humanidad, desde que Cristo vino a este mundo hasta su resurrección, y los amó hasta ahí nomás.
o los amó hasta el año 2000, o los amó hasta el año 2020. No, 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 no está hablando de tiempo en cuanto a esto, sino que está hablando de intensidad. Y cuando entendemos lo que significa la intensidad del amor de Dios, entonces ahí es donde nos quedamos sin palabras. ¿Por qué me ama Dios a mí? ¿O por qué yo soy merecedor del amor de Dios? ¿O acaso creo y pienso que soy merecedor de ese amor? Cuando uno mira profundamente su propia vida y su propio corazón, se da cuenta de que esto no es así. La Biblia habla con total franqueza en cuanto a cómo somos nosotros como seres humanos y en relación con Dios en primer lugar. Y por más que alguno se ofenda o se moleste por esto, la Biblia enseña claramente que el corazón del hombre está de continuo en la práctica hacia el mal, que está continuamente viviendo de espaldas a Dios, que si tuviesen que publicar lo que es nuestra vida a la vista de los demás, seguramente que hay escenas que quisiéramos borrar rápidamente porque no quisiera que los demás las vean, las contemplen y las juzguen, mucho menos. Entonces, lo que a mí me impacta en cuanto a esta frase del amor hasta el fin, que es amor hasta lo sumo, es hasta cuánto me amó Dios a mí. Aquello de que repetíamos hace un ratito atrás, de tal manera amó Dios a, y pongamos ahí nuestro nombre, y voy a poner el mío, de tal manera amó Dios a Marcelo, que mirando la condición de pecador perdido, a Marcelo, dice, lo amó hasta lo sumo. Y lo hizo de esta manera. ¿De qué manera? Entregó a su propio hijo. De tal manera que si yo creo en su hijo, y aquí puede poner su propia expresión, si usted cree en Jesucristo como Salvador, alcanzamos salvación. Amor hasta lo sumo es mucho más entonces que extensión, es intensidad. Cuando uno llega a este versículo que hemos leído recién, nos encontramos con algo sorprendente. Los versículos anteriores nos encontramos con los discípulos peleando para ver quién iba a ocupar el mejor lugar en el trono o en el puesto propuesto o prometido por el Señor Jesucristo. Y entonces nos encontramos a los discípulos peleándose entre ellos y discutiendo en cuanto a esto. Y llegaron al aposento alto, la noche en que el Señor Jesucristo sería entregado. Y aquí hay algo que no podemos pasar por alto, y es que el Señor Jesucristo conocía el corazón de ellos. Tanto es así que conocía el corazón de ellos, ¿sí?, que el Señor Jesucristo no pasa fríamente por esta instancia. Y aún sabiendo que los discípulos lo iban a negar, que Pedro lo iba a negar, específicamente él, que Judas lo iba a traicionar, los amó hasta el fin, los amó hasta lo sumo. La intensidad del amor de ellos alcanzó a esto, a contemplarlos tal como Dios me contempla a mí, como contempla a cada uno de nosotros. ¿Se puso a pensar alguna vez cómo Dios lo ve a usted? ¿Pensó alguna vez de qué manera el Señor Jesucristo o Dios mismo en la persona de Cristo lo contempla a usted desde el día que nació hasta hoy? ¿Somos simplemente hombres y mujeres destinados a un devenir en este mundo y la tumba es nuestro final? Tengo un compañero de secundaria que me dice y me cuenta que cuando él tiene que definir la vida, dice, la vida para mí es como un metro. Tiene 55, tiene casi mi edad, 55 años, y dice, de ese metro ya viví 55 centímetros. ¿Cuánto queda por delante? Y entonces, cuando uno simplifica la idea de lo que es la vida, en esto nos damos cuenta que desde que nacimos hasta este día, hasta hoy, hemos vivido quizás lejos y de espalda a Dios. Y Dios nos ve. Dios lo sabe. Y aún así y todo, Dios nos ama. No ama lo que hacemos, ama lo que nosotros somos para Él. El objeto de su amor somos nosotros en función de nuestra necesidad. No de lo que yo le pueda dar a Dios,
Porque en definitiva la Biblia explica claramente que todas nuestras obras, nuestras buenas obras, nuestros actos, nuestros hechos para tratar de congraciarnos con nuestra conciencia y de alguna forma también con nuestro Creador, Dios las mira como si fueran un trapo de inmundicia, como algo que realmente no sirve. Porque si sirvieran nuestras obras para congraciarnos con Dios, entonces, ¿por qué Cristo murió en la cruz? ¿Cuál sería la razón de que el unigénito Hijo de Dios muera en la cruz? Sea clavado, sea traspasado por la lanza, sea lastimado con una corona de espinas, sea golpeado de una forma... ¿Cuál sería el sentido si en definitiva lo que yo puedo hacer me sirve para ganarme el favor de Dios? Y es todo lo contrario. Es mi condición de pecador perdido la que me lleva a esta gran necesidad de reconocer que hasta el día de hoy Dios me ama hasta lo sumo y me ama tanto que su Hijo murió por mí. Miren, queridos hermanos, eh, cuando uno va viendo los diferentes verbos a lo largo de este capítulo se encuentra precisamente con esto. Se los voy a mencionar rápidamente. Versículo 3, que lo leímos recién, no, perdón, versículo 1 dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Versículo 7, respondió Jesús y le dijo a Pedro, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Versículo 11, Jesús sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Versículo 15, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis en el futuro. Versículo 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido. Versículo 19, desde ahora os lo digo antes que suceda para que cuando suceda crean que yo soy. Versículo 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, uno de vosotros me va a entregar, futuro. Versículo 27, y después del bocado Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Versículo 36, le dijo a Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirá después, futuro. Versículo 38, Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces, futuro. Es decir, todo lo que nos impacta de este capítulo 13 es que para el Señor Jesucristo la cruz no fue un tropiezo, no fue un plan B de parte de Dios. Aquello de con amor eterno te he amado, por lo tanto te extendí mi misericordia, tiene que ver nada más y nada menos con el conocimiento anticipado de Dios de todo aquello que habría de acontecer. Pero más que eso, cuando lo llevamos a nuestra propia vida, a nuestra propia experiencia, ese conocimiento anticipado de lo que es nuestra vida, Él sabía que habríamos de nacer, que seríamos hombres y mujeres pecadores, pero también sabía que habría solución para ese problema. Si en pocas palabras el Señor Jesucristo pudo explicar ante los discípulos la noche que fue entregado, la noche del aposento alto, si en pocas palabras el Señor Jesucristo pudo desplegar ante los discípulos aquello de que yo conozco su futuro, sé lo que va a suceder, y no es un tropiezo, sino que es un futuro conocido que habrá de cumplirse, cuanto más en cuanto a nosotros. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. La voluntad de Dios es que ninguna persona se pierda. No perdamos de vista esto. Dios no quiere que nadie se pierda, pero sí sabe que no todos van a creer a la verdad del Evangelio y que sí habrá personas que habrán de perderse. Y yo no creo que Dios pase esta situación, esta instancia con los miles que están muriendo día a día y aún más acrecentándose con esto que es esta pandemia conocida. Yo no creo que Dios pase esto indiferente, como si no le importara. Está dentro de sus planes, está dentro de su voluntad. Por supuesto, Dios está en control de el devenir de este mundo, de principio a fin. Cada día en que sale el sol, Dios sabe. Pero nunca te olvides de esto. Dios te ama. Dios te ama hasta lo sumo. Y cada día en que tenemos la oportunidad de abrir nuestros ojos y que el sol nos
obliga a comenzar una nueva jornada, Dios está extendiendo un tiempito más su misericordia para que puedas detenerte en tu camino y darte cuenta que, como decía mi amigo, mi ex compañero de secundaria, quizás la extensión de ese metro que representa nuestra vida en la tierra se está acercando cada vez más a el final, o quizás el principio, pero ya sea en principio, al medio o al final, la vida está en las manos de Dios. Por lo tanto, esto es lo que tenés que tener en cuenta, querido amigo. Si todavía no sos de Cristo, si todavía no has pedido perdón por tus pecados, si todavía no has aceptado a Cristo como Salvador, este momento es un buen momento, el gran momento, para pensar cómo está tu vida con Dios, para reconocer que esta Semana Santa es santa por la obra de Cristo en la cruz y que su muerte en la cruz no tendría que ser en vano para tu vida, sino para que sea efectiva en tu vida. ¿Desde qué posición? Esta posición, la que hemos tenido muchas personas a lo largo y a lo ancho de este mundo, de este país, de esta provincia, de esta ciudad. Hombres y mujeres sencillamente que nos dimos cuenta que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero que Dios me mostró lo sumo y se entregó a sí mismo por mí, por vos. Lo único que pide es que te arrepientas, que pidas perdón y que recibas a Jesucristo como Salvador. Y no solamente esto, sino que le diga: Señor, venía a vivir, a reinar en mi vida. Ya no soy yo el que controla, quiero que seas vos. Quiero que seas vos desde hoy en adelante. Y como el mismo Señor Jesucristo expresa, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. El Señor sabía todas las cosas. Y si bien a lo largo de esas horas muchas cosas se le escaparon a los discípulos, al Señor nada. Absolutamente, absolutamente nada. Como todo pasaje de la Biblia tiene una división natural, ¿sí? Desde el versículo 1 al versículo 17 nos encontramos con el lavamiento de los pies. Del versículo 18 al versículo 30 nos encontramos con el anuncio de la traición. Del versículo 31 al 35 nos encontramos con un nuevo mandamiento. Y del versículo 36 al 38 nos encontramos con el anuncio de la negación de Pedro. Esa sería la división natural de este pasaje. División natural. Todo pasaje de la Biblia no carece de esto, sino que es todo lo contrario, lo tiene. Y es condición sine qua non de aquellos que leemos o estudiamos la palabra de Dios, tratar de encontrar esa división natural. Después, en la guía y la iluminación del Espíritu Santo, iremos encontrando algunas cosas más. Pero la primera división que hace el lavamiento de los pies de los discípulos es interesante. Porque podríamos decir que es el, el, el aspecto práctico de lo que el apóstol Pablo relataría después en Filipenses capítulo 2. ¿Sí? Después lo vamos a leer rápidamente para tenerlo en cuenta o tenerlo en mente. El Señor Jesucristo, conforme a las costumbres de la época, se encuentra con los discípulos en el aposento alto. Quizás la gran dificultad en nosotros está en tratar de entender este pasaje dentro de lo que es la costumbre y la idiosincrasia de ese tiempo. Nosotros cuando decimos, bueno, nos vamos a juntar a comer, nos vamos a juntar a cenar, sabemos que puede haber una mesa redonda, cuadrada, rectangular, ovalada, con sillas a su alrededor, en donde cada uno se va a sentar, va a apoyar sus brazos, sus manos sobre la mesa y se va a servir lo que sea necesario para ese momento. Pero en aquel tiempo no era así. Las costumbres orientales son muy distintas porque aún en muchas regiones de Oriente se come de esta manera. ¿Cuál era la manera? Bueno, la manera era una mesa baja sobre el suelo, con alfombras alrededor. Los comensales entraban por el lado izquierdo, porque siempre tenía que quedar un lugar libre para que pudiese entrar no solamente los comensales, sino los sirvientes para servir la comida. Y entonces cada uno de aquellos que iban ingresando al lugar donde iban a comer, que es lo que hacían, se recostaban sobre
su lado izquierdo, los pies hacia atrás y así sucesivamente todos los que se sentaban alrededor de la mesa. ¿Por qué del lado izquierdo? Porque habitualmente la mano izquierda era la que se utilizaba para el aseo corporal y la mano derecha es la que se utilizaba o se sigue utilizando, la costumbre de en muchos lugares en Oriente, se sigue utilizando para tomar el alimento y comer, alimentarse. Por esa razón, cuando uno tiene en mente la última cena y cuando Leonardo da Vinci dibuja aquel famoso cuadro, La última cena, pone una mesa larga donde tiene al Señor en el centro y donde tiene a los discípulos a un lado y al otro. Hermosa pintura, hermosa obra de arte que ha trascendido el tiempo, pero con un gran error histórico. Evidentemente, le faltó al autor de este cuadro la referencia histórica para describir cómo fueron los hechos en aquel lugar. Y entonces nos encontramos con esta escena. Si pudiésemos mirarlo de arriba con un dron, nos daríamos cuenta del Señor Jesucristo, sin duda, en el centro de la mesa, pero los discípulos alrededor de aquella mesa, recostados sobre el lado izquierdo, comiendo con la mano derecha. Pero había un pequeño problema. No era cuestión de cómo hacemos nosotros cuando llegamos a nuestra casa habitualmente. Habitualmente, ¿qué hacemos? Llegamos, más en este tiempo, los que tenemos que salir por trabajo o por otros menester, llegamos a nuestra casa y bueno, hoy nos desinfectan de arriba abajo. Mínimamente vamos a lavarnos las manos para sentarnos a la mesa a comer. Pero en aquel entonces no era así. Por la forma en que tenían de comer, lo primero que se lavaban eran los pies. Uno dice, ¿por qué? ¿Te imaginas estar sentado a la mesa y los pies de tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu tío, tu abuelo estén ahí cerca de tu cara? Porque evidentemente era la costumbre de comer de esa manera. Por esa razón es que los pies era lo primero que se lavaba. Lo primero. Y normalmente el que hacía esto, o el que llevaba adelante esta tarea, era el siervo, el de condición más baja con relación a los comensales. No nos olvidemos que los discípulos habían llegado a ese lugar, esa tarde-noche, a comer, porque el Señor les había hecho preparar el lugar con anticipación, pero en el camino habían venido peleando. Habían estado discutiendo continuamente a ver quién iba a ser el más grande en el reino de los cielos. Y entonces cuando llegaron a aquel lugar uno puede preguntarse que cuando llegaron se miraron, no había siervo, no había quien sirviese, no había quien viniera a lavar los pies y se habían preguntado, ¿quién es el primero que nos va a lavar? ¿Quién es el que va a venir a lavarme los pies a mí? La pregunta no era al revés, bueno, ¿a quién le puedo lavar los pies? Sino que ellos se preguntaban, ¿quién va a ser el primero que me va a lavar a mí? Y entonces nos encontramos que una vez que estaban todos instalados, la sorpresa de ellos es que el que más merecía ser honrado en esa oportunidad fue el que se levanta para honrarlos a ellos. Y entonces al primero que encara es a Pedro, lo que nos da una idea de qué manera estaban ubicados cada uno de ellos. Y el primero fue Pedro. Y entonces se imaginan ustedes la sorpresa de ver que no había siervo y no fue otro codiscípulo el que se levanta para limpiar los pies, sino que fue el mismo Señor Jesucristo el que se ciñe su ropa, el que se pone la toalla, el que toma el lebrillo y se va agachando hasta ponerse a la altura de los pies de Pedro para tomar aquellos pies transpirados, sucios, manchados por la tierra de los caminos de Palestina, y el Señor Jesucristo toma aquellos pies y los comienza a lavar. Podemos imaginar la sorpresa de todos los discípulos, hasta tal punto que el mismo Señor Jesucristo, y voy a leer, el mismo Pedro, perdón, y voy a leer todo el relato para tener bien en claro esta escena, es el que tiene una reacción, podríamos decir, un poco contestataria a lo que estaba sucediendo. Dice el versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, en una palangana,
y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavar, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Todo lo que el Señor hizo fue nada más y nada menos que la demostración práctica de por menos dos cosas. La primera de ellas tiene que ver con lo que el apóstol Pablo escribiría en Filipenses capítulo 2 posteriormente. Y es aquella expresión que el apóstol Pablo escribe en la carta dirigida a los hermanos en la iglesia en la ciudad de Filipos, ¿sí? Donde le dice lo siguiente. Haya pues, capítulo 2, verso 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto que hemos leído es nada más y nada menos que la descripción teológica de lo que significó que el Señor Jesucristo haya dejado la gloria del cielo, se haya hecho hombre, haya ido a la muerte como un siervo, no cualquier muerte, y muerte de cruz. Es nada más y nada menos que lo que el Señor Jesucristo en la práctica la demostró. Es la humillación de aquel que voluntariamente entiende y comprende cuál es su posición con relación a Dios, con relación a la creación, con relación a la eternidad, pero conoce la necesidad de aquellos que están ahí. Y esto me encanta porque me sigue hablando de un Dios que no se desentiende de nosotros, sino todo lo contrario, todo lo contrario. Un Dios que está atento a cada proceder, a cada palabra, a cada hecho, a cada pensamiento y cada acción de este mundo. Nos mira, nos contempla, fallando, pecando, errando, y nos sigue amando. No nos sigue justificando. Y nos sigue diciendo, yo dejé el cielo. Es como es la actitud del Señor Jesucristo cuando toma su posición de siervo, se ciñe de humanidad y comienza a limpiar a los discípulos con agua a sus pies. Con la gran diferencia es que cuando tuvo que limpiar tu alma y mi alma, no lo hizo con agua. Lo hizo con su propia sangre. Que es lo único que puede limpiarnos de todo pecado. Nada más, pero nada menos también. La segunda lección que nos deja es la necesidad de la limpieza diaria. Por eso el Señor Jesucristo, cuando le limpia a Pedro, Pedro reacciona y se da cuenta, ¿cómo puede ser? ¿Mi Señor y Maestro me va a limpiar a mí? ¿Es posible? Esto sí es posible. En Cristo es posible. Y entonces Pedro dice, no, Señor, a mí no me vas a lavar. Y el Señor dice, tranquilo. Si yo no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Está hablando de comunión. Y Pedro dice, bueno, Señor, si se trata de eso, lávame de arriba a abajo. Bañame. Y el Señor dice, no necesito bañarte. Lo que yo quiero es limpiarte. Quiero limpiar tus pies. Y lo práctico en todo esto tiene que ver con nosotros como cristianos. Porque este mundo nos ensucia. Este mundo nos mancha. Este mundo nos provoca.
nos incita y nos lleva constantemente a la práctica del pecado. Y a veces nos sucede. Para los que somos hijos de Dios, la salvación es bien clara, no se pierde. Y también es bien claro que pecar tendría que ser una excepción y no una regla constante. Pero el apóstol Juan describe después en su primera carta, dice, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, que tiene aún su sangre, capacidad y poder para limpiarnos de nuestro pecado diario. Pero también dice que es necesario que aprendamos a limpiar nuestros pies mutuamente. De tal forma y de tal manera que las faltas de mi hermano o mis faltas hacia él, seamos capaces de resolverlas y también de perdonarlas mutuamente. Porque nos ensuciamos todos los días. Por eso Pedro se sorprendió y por eso el Señor Jesucristo le dijo en forma bien clara, lo siguiente. Si yo, el Señor y Maestro, le lavé los pies a ustedes, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado, para que como yo he hecho ustedes, vosotros también hagáis. Existe una costumbre, ¿cierto?, dentro de la liturgia de la Iglesia Católica, que es su líder, llevar llevar en adelante el lavamiento de los pies de 12 personas indigentes para hacer esta ceremonia. Pero no nos engañemos, la ceremonia es nada más que la ceremonia y es mucho más que eso. Porque el Señor lo que está marcando aquí no es una práctica puntual en un solo día del año, en el Jueves Santo, una vez por año, sino todos los días de nuestra vida. En mi relación con Dios, por la limpieza que necesito todos los días, porque todos los días tengo que decirle, Señor, perdóname. Y en mi relación con mis hermanos y en mi relación con las personas que nos rodean, para aprender a pedir perdón, pero también aprender a perdonar, que a veces es lo que más nos cuesta. Entonces este relato de Juan capítulo 13 sigue siendo pertinente y necesario para estos días que nos tocan vivir. ¿Cómo termina este capítulo? Y más que nada pensando en el tiempo, no me quiero extender mucho más. Tiene que ver con todo aquello que el Señor sabía que iba a acontecer y que iba a suceder. Porque no nos olvidemos de algo. En este relato estaban presentes los 12 discípulos. Todavía no habían participado de la comida, de la instauración de la cena, de lo que conocemos como la cena del Señor o la Santa Cena, lugar donde Judas ya no estuvo. Porque instigado por Satanás y en el cumplimiento de las profecías en cuanto a él, ya se había levantado para irse y para entregar al Señor Jesucristo al Sanedrín. Pero hay algo que me impacta profundamente para terminar en esta noche. Y es que Judas participó de la... ¿Por qué? ¿Por qué si el Señor sabía que uno de ellos lo iba a traer, le lavó los pies? Nosotros hubiésemos dicho, Señor, mirando de este lado de la historia, Señor, a ver, vos sabés, por favor, sacalo inmediatamente de acá. Ya está. Lo que nos lleva a pensar cómo actuamos nosotros cuando sabemos que alguien nos afecta o peca contra nosotros. Y la verdad que esto es un tema bastante profundo para meditar cada uno de nosotros en cuanto cuando sabemos que alguien obra mal para con nosotros, ni qué hablar cuando nosotros lo hacemos para otros. Pero lo único que yo encuentro aquí es el cumplimiento del versículo 1 que leímos al principio. Creo profundamente, estoy convencido de esto, que el Señor Jesucristo dejó participar a Judas del lavamiento de los pies, aún saber, porque el Señor nunca lo dejó de amar. Nunca dejó de amarlo. Y fue una muestra más de condescendencia y de oportunidad y misericordia para él. Judas hasta el último momento tuvo la oportunidad de arrepentirse. No de manifestar remordimiento, porque el remordimiento lo llevó al suicidio.
una cuerda y la muerte, sino al arrepentimiento, que es totalmente distinta. Muchas personas tienen remordimiento de lo que hacen, pero no todos se arrepientan por lo que hacen. Y Dios no quiere personas con remordimiento, porque el remordimiento lo único que hace es alimentar en nosotros el dolor de lo que no está resuelto. Pero el arrepentimiento de corazón es distinto. Porque el arrepentimiento de corazón lo que hace es buscar la ayuda necesaria para que esa situación de nuestra vida cambie. Y eso no fue lo que hizo Judas. ¿Cuántos de los que están viendo en esta noche necesitan arrepentir? ¿Cuántos de los que están viendo en esta noche necesitan ese perdón que solamente Dios puede obtener? Bueno, en el lugar donde estás, puedes obtener el mismo perdón, la misma calidad, perdona, discúlpame la expresión, la misma calidad de perdón que le ofreció el Señor Jesucristo a Judas, porque lo contempló y lo amó hasta lo sumo. Lo amó como nadie pudo jamás amar a Judas. Y sin embargo, él decidió, por su propia cuenta, decidió para él. Decidió para su parecer, para su ego, para su conveniencia. Y se olvidó todo lo que compartió con su Señor durante aquellos 3 años y medio de haber sido escogido para ser su discípulo. Hoy en esta oportunidad, Dios te ofrece esa misma calidad de perdón. La misma que es capaz de mirarte tal como sos, pero también darte la oportunidad de la salvación y brindarte la oportunidad del perdón. ¿Querés tomarlo en esta noche? Está ahí al alcance de tu mano, está al alcance de tu corazón. Es una decisión que cambia toda tu vida, todo tu futuro y fundamentalmente toda tu eternidad. Nos estamos encontrando con personas que le tienen miedo a la muerte y en este tiempo tienen mucho miedo a morir, mucho miedo. Vemos a veces, y más en lugares figurados ante la posibilidad cierta de la muerte. Y no solamente eso, sino corazones rotos por tener que llorar a personas que hoy ya no están. Es cierto que la muerte es una realidad para todos, no la podemos obviar. Y viene a mi memoria aquello del Salmo 23, el Salmo del Pastor. El Salmo del Pastor en donde dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Se anticipó David al escribir aquello, porque sabía que pasando por la muerte tendría el cuidado y la protección eterna de parte de Dios para con él. Esto es lo que el Señor Jesucristo le ofreció a Judas y no lo quiso tomar. Pero también, y aunque quizás te resulte molesta la comparación, es lo que te esta noche. Salvación, perdón y vida eterna. Pero la decisión está en tu mente, está en tu mano, está en tu corazón de reconocer que necesitas a Dios y que por lo tanto tienes que pedirle perdón a Él, a nadie más. Acá no tallan ni figuras, ni religión, acá no tiene nada que ver con metodologías, cómo llegar a hacer tal cosa, cómo acercarme al cielo. No, no, no se trata de cómo vos te acerques al cielo, sino es como el cielo se acerca a tu vida a través de la persona de Jesucristo. Porque hubo uno solo que murió por todos, y ese fue Él, y murió también por vos. Quisiera que en esta noche, en este Jueves Santo, de acuerdo a la cristiandad, recuerdes que hubo alguien que fue capaz de contemplar a la persona que lo iba a traicionar y lo amó hasta lo sumo. Y hasta el último momento, le dio oportunidad de salvación. Nuestro día ya terminará dentro de un par de horas para nosotros. Y hasta el día de hoy la misericordia de Dios y la salvación siguen presentes para tu vida. Quiere Dios que sea efectivo para vos. Y a los hermanos que quizás están contemplando este video, no nos olvidemos que fuimos mirados así una vez por el Señor Jesucristo y somos mirados todos los días por Él. Pero también queda en nosotros la responsabilidad de mantener una vida de limpieza, de santidad, de rectitud, porque muchas personas quieren ver la vida y no solamente verla, y encontrar en nosotros
las señales de una vida que fue cambiada desde el momento en que pedimos perdón por nuestros pecados y de ahí por el resto de nuestra vida. Queridos hermanos, queridos amigos, gracias por acompañar en este tiempo de lectura de la Biblia, de meditación en ella en este día tan especial. Gracias a los hermanos de la Iglesia de Diagonal España que brindaron este tiempo, esta oportunidad, este espacio. Y no solamente eso, gracias a Dios porque hasta el día de hoy su misericordia se extiende. Y hasta el día de hoy su amor sigue siendo hasta lo sumo para cada hombre y para cada mujer en esta tierra. Que el Señor les bendiga. Terminamos con una oración. Padre que estás en el cielo, gracias por este tiempo en donde hemos podido repasar algunos poquitos hechos de lo que fue el día jueves de tu vida antes de la cruz. Porque fueron lecciones profundas para los discípulos y después de 2000 años siguen siendo frescas y profundas para nosotros. Simplemente te pido y pedimos por aquellos que no son tus hijos, para que puedan pensar y meditar, y para que puedan reconsiderar su vida delante de Dios, y entender que hay un solo camino, una sola verdad, y una única vida, que es por medio de Jesucristo. Bendice sus vidas, y te ruego que sigas hablando en lo más profundo de sus corazones para que lleguen a esta decisión, la decisión de pedir perdón por sus pecados, y recibirte como único y suficiente Salvador, ahí en donde está. Te damos gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, queridos oyentes o participantes de este tiempo, y que Dios les bendiga ricamente en este día, en este Jueves Santo, y que lo compartido pueda servir para que sea un Jueves Santo distinto para ustedes, porque hoy pidieron perdón y aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Que el Señor los bendiga.